Buenas tardes, ¿cómo están todos? Este, Nuevamente estamos aquí compartiendo este momento juntos. Nos reencontramos, es lindo saber que estamos otra vez juntos para compartir la palabra de Dios y disfrutar de un momento de buena alimentación, un tiempo de buena comunión. Así que estamos aquí, especialmente teniendo hoy un lindo día entre nosotros. La verdad que hoy el clima estuvo bastante lindo aquí, por lo menos en Buenos Aires. Un día pleno de sol, así que bueno, eso cambia todos los ánimos también, ¿no? Y por supuesto siempre con los dedos cruzados, orando al Señor para que la parte de la tecnología nos acompañe, ¿ok? Para que no tengamos mayores inconvenientes. Así que nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de Dios y esperando que realmente tengamos un pronto final respecto de esta cuarentena. Así que más para la zona de AMBA, que estamos en cuarentena dura, o digamos estricta. Así que bueno, hay que seguir orando para que el Señor esté guiando a nuestro gobernante para que, bueno, puedan tomar medidas sabias y por supuesto también a nuestros científicos para que puedan dar con la vacuna y dejemos atrás esta pequeña pesadilla. Hoy quiero compartir con ustedes un poco este concepto de lo que es mirar a Cristo y entender bien, digamos, el enfoque. Se puede hablar de diferentes perspectivas, pero hoy quiero compartir solamente de dos perspectivas lo que significa mirar a Cristo, mirar al Señor Jesucristo. Y con eso en mente, vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a leer todo de nuevo, me parece que largué muy rápido con la lectura, ¿no? Así que vamos a leer otra vez Hebreos 12, versículos 1 y 2. Nuevamente, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Nuestro buen Padre, queremos agradecerte por este tiempo que estamos aquí compartiendo tu palabra y rogamos que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, Señor, porque necesitamos escucharte, necesitamos que tú nos ilumines, nos dé entendimiento y sobre todas las cosas también que nos dé sabiduría para saber aplicar tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos, nuestro buen Dios, en esta tarde para escuchar tu voz y ayúdanos, nuestro buen Dios, a ser humildes, sumisos, obedientes para poner en práctica tu palabra en nuestra vida. Te agradecemos por todo en nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, tal vez o seguramente uno de los pasajes más conocidos o con más frecuencia ha sido, digamos, si se quiere, memorizado, recitado o llámalo como quieran, pero nuevamente es un pasaje muy conocido, ¿ok? Y es interesante ver algunas cositas respecto de lo que aparece aquí y vamos a empezar a contextualizar un poco todo este tema.
¿Mm? Recuerden que el capítulo 12 tiene un contexto dentro de esta carta a los hebreos. Es un contexto que ya viene arrastrando que el capítulo 11, capítulo 10, y de alguna forma es una especie de culminación ya de lo que viene, digamos, relatando o expresando, tratando, o el mensaje, la idea, el concepto, ¿sí? La enseñanza que nos está transmitiendo la palabra de Dios. Tal es así que el versículo 1 comienza diciendo precisamente, ¿qué cosa? Hablando de, o comienza hablando usando este concepto por tanto como una conclusión de lo que viene desarrollando. Y, y ahora lo que está haciendo básicamente es retomar un poco lo que venía hablando el capítulo 10, ¿sí? Y después que en el capítulo 11 ha contado, nos ha expresado qué significa el concepto bíblico de la fe y todo ese gran número de testigos que vivieron conforme a esa fe, el escritor de Hebreos vuelve ahora a centrar en el presente, especialmente aquello que a quienes él estaba escribiendo en ese momento, o los destinatarios directos de esta epístola. Así que el escritor dice, por tanto, después que recorrimos todos estos detalles, nosotros también, él por supuesto colocándose en la misma situación que sus destinatarios, dice, teniendo el error nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Algunos detalles interesantes para tener presente aquí. Otra vez el escritor de Hebreo está utilizando la figura que es muy conocido en el mundo antiguo, acerca de los juegos o las competencias que se desarrollaba precisamente en lo que se conoce como los juegos o las olimpiadas griegas, que era una cosa que movilizaba de alguna forma y paralizaba a todo el mundo, digamos, occidental antiguo. Y usa precisamente la figura de la carrera. Y es interesante entender, digamos, estudiar un poco cómo era el desarrollo de estos juegos en los tiempos antiguos, para entender bien la figura que utiliza precisamente muchas veces la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Corintios habla de boxeo, habla también de atletismo. En Filipenses 3 habla de lo que es la carrera de caballo, ¿ok? Y aquí vuelve a aparecer otra vez este concepto de lo que es la carrera, que en griego significa, o se dice agón, que es interesante porque donde viene la palabra agonía, por ejemplo. Así que tenemos aquí el escritor explicándonos o haciéndonos ver que realmente la vida cristiana es como una especie de carrera hacia una meta. La meta indudablemente la vamos a cruzar el día que estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y en su presencia seremos, conforme a 2 Corintios 5:10, seremos recompensados, ¿sí? Según lo que hayamos hecho en esta vida, bueno o malo. No bueno o malo moral, sino bueno o malo desde el punto de vista espiritual, bíblico. Y vamos a ver un poco después el desarrollo de este concepto. Así que lo primero que nos dice aquí el escritor hebreo es que tenemos alrededor nuestro, dice, tan grande el número de testigos. Mire, es interesante entender este concepto. Él no habla de espectadores, ¿ok? El escritor hebreo no está hablando de espectadores y tampoco nos transmite la idea de que el creyente puede estar en las gradas como espectadores, viendo cómo otros desarrolla, digamos, estas disciplinas atléticas. Es un concepto totalmente ajeno a la palabra de Dios, esta idea de que el cristiano genuino, el creyente genuino, no sea inmediatamente
del momento que se convierte, del momento que cree en Cristo, del momento que obtiene salvación y perdón de pecado, no, es decir, no se transforma inmediatamente en un soldado, en un discípulo, Mateo 28, en soldado, en obrero, ¿ok? Y en atleta. O sea, no existe en la Biblia este concepto de que el creyente decide en algún momento, voy a participar, ser un atleta, ser un soldado. No, automáticamente lo somos. Por eso hemos compartido muchas veces, cuando un creyente realmente abandona las filas de su ejército, no es, entienda bien, no es que es alguien que decidió no ser soldado, no, es un soldado que está desertando, ¿sí? Inevitablemente. La exhortación de la palabra de Dios, en el caso de los atletas, es que nosotros tenemos que prepararnos de manera que corramos, ¿ok? Y que lleguemos a la meta, ¿ok? Y no desarrollar no desarrolla esta idea bajo la palabra de Dios, de que existe algo antes de llegar a la meta. Y digo esto de los espectadores porque yo cuando era más joven, digamos un jovencito, había crecido y escuché en mis tiempos, en mi primer tiempo de la vida cristiana, predicaciones que hablaban sobre, y usaba precisamente este pasaje, por ejemplo, que estaba, como en este caso, digamos, un estadio, y estaban quienes participaban, ¿sí?, de los juegos dentro del estadio y quienes estaban en las gradas como espectadores. Y entonces la invitación era que debíamos dejar de ser espectador para ser un participante, ¿sí?, de los juegos. Y la realidad es que el pasaje aquí no está hablando de eso. El problema aquí, la cuestión aquí no es una cuestión entre Dios te está diciendo dejar de ser espectador y ser participante. No. Dios te está diciendo que cualquier cristiano, somos participantes de estos juegos. Y la exhortación es la forma correcta de desarrollar como protagonista de estos juegos. Este es el concepto. No hay una invitación a dejar de ser participante. La exhortación es cómo realmente como atleta desarrollar correctamente nuestra disciplina. ¿Ok? Y lo primero que nos dice aquí la palabra de Dios es que tenemos en derredor nuestro, ¿qué cosa? Testigos. Testigos que incluso, digamos, tiene una connotación legal de lo que es un testigo, ¿ok? Un testigo es alguien que va a dar testimonio acerca de lo que vio, lo que escuchó, lo que, digamos, toda la cosa que presenció y llegó a su conocimiento. Y indudablemente aquí está hablando de tan grandes 9 testigos y está hablando de todo lo que viene desarrollando, por ejemplo, el capítulo 11 precisamente. Y de hecho, capítulo 11 tiene digamos, los términos, los conceptos utilizados tienen una íntima relación con la exhortación de aquí, cuando dice, por tanto, nosotros. Y este gran nube de testigos, ¿sí?, lo que nos están dando a nosotros en la posteridad, un testimonio claro, concreto y conciso. Y es que la exhortación que aparece aquí de la forma de desarrollar nuestra disciplina es algo totalmente posible, plausible y preferible, porque ellos dan testimonio que han desarrollado su carrera, el desarrollo de su disciplina, de la forma exactamente como nos va a exhortar la palabra de Dios en Hebreos 12, 1 y 2. De estos testigos estamos hablando. Reitero, no hay espectadores. Está hablando de testigos, de personas que nos precedieron en este camino, de personas que nos precedieron en esta disciplina y de personas que llegaron a la meta. Y también nos va a explicar la palabra de Dios de qué forma ellos corrieron para llegar a la meta. Y es interesante entender a partir de aquí
¿Cuánto hemos recibido muchas veces de influencias, conceptos totalmente ajenos, ajenas a la palabra de Dios? Y que termina siendo un obstáculo para el desarrollo de la carrera de la vida cristiana. Así que el escritor hebreo comienza diciendo, bueno, ya que tenemos estos testigos, y ya les conté de estos testigos, ahora le digo cómo es que hay que correr esta carrera. Recuerden bien, y vamos a buscarlo en Hebreos 10, ¿sí? Si alguien quiere, porque esto formó parte de otra predicación que hemos compartido no sé hace cuánto, mes, 2 meses atrás, más o menos, si alguien tiene interés de escuchar o volver a escuchar sobre ese mensaje, lo que hemos compartido, puede escribirnos y se lo enviamos, digamos, de forma totalmente gustosa, ¿ok? Pero fíjese en el capítulo 10, versículo 38, ¿sí? Dice así, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Ok? ¿Se acuerda que partimos de aquí y en el capítulo 11 nos va a explicar en qué consiste o cuál es el concepto, la descripción de la fe? Porque dice el versículo 38, citando al presidente Habacuc, en su momento hablamos que este versículo fue conocido como el abuelo de la Reforma, y que es un versículo que se desarrolla en 3 libros diferentes del Nuevo Testamento, en Romanos, Gálatas y Hebreos. Hebreos 11.1 nos va a decir o describir cuál es el concepto de la fe que dice el versículo 38, más el justo vivirá por fe. Bueno, ¿qué es la fe? Y Hebreos 11.1 nos hace una descripción y después nos va a contar precisamente que de esta forma es que han vivido quienes nos han precedido en esta carrera. Y al llegar aquí, dice volviendo al capítulo 12, versículo 1, dice el hebreo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Ok? Primero, o sea, vamos a hacer algunas consideraciones interesantes. Es decir, el verbo despojemos, ¿ok?, es un participio aoristo, ¿ok? O sea que está hablando de un hecho ya concretado, consumado. Es como que la idea del escritor hebreo dice que habiendo ya despojado, ¿sí?, todo peso. Y entendamos bien cuál es este concepto de peso. Es más, de hecho esta palabra despojemos era lo que utilizaba, significa entre otras cosas quitarse la ropa. Y así era como corría precisamente en la antigüedad los atletas en esas competencias, ¿sí?, en las Olimpiadas griegas. Usted sabe que estos eventos duró alrededor de 12 siglos. ¿Sí? El primer registro que tenemos de estas competencias data del año 776 a.C., hasta que el último fue en el año 393 después de Cristo, ¿sí?, que finalmente se prohibió, digamos, estos juegos por el concepto del paganismo que envolvía, ¿okay?, estos juegos. Pero era mire, llegó a tener una importancia de tal magnitud que se desarrolló reglas que debían obedecer no solamente los atletas, sino que debían obedecer, digamos, todos los estados participantes. Por ejemplo, fíjese que es decir, los atletas habitualmente con 10 meses de antelación ya comenzaba la preparación intensiva para participar. Pero antes de participar tenía que ser seleccionado para poder participar. Y eso ocurría un mes antes, 30 días antes del desarrollo de estos juegos. Los atletas se congregaban, se reunían en la ciudad de Elis, y ahí los jueces, ¿sí?, y ellos ahí seguían desarrollando su preparación intensiva, y los jueces seleccionaban quienes estaban en mejor forma para participar. De manera que había incluso, era, digamos, una especie de decreto, existía, ¿sí?,
donde se establecía que si había algún tipo de conflicto bélico entre estados que iba a participar de estos juegos, bueno, estos conflictos bélicos debían cesar. Por lo menos 30 días antes debía cesar para permitir que los atletas pudieran ir hasta la ciudad de Eli, por ejemplo. Para que no, y a su vez, para impedir que precisamente hubiese algún conflicto de manera que pudiera entorpecer o impedir el desarrollo de estos Juegos Olímpicos en ese tiempo. Por esa razón, precisamente, fíjese que actualmente esta idea de desarrollo de los Juegos Olímpicos está relacionada con la paz, ¿ok? Precisamente porque existía esto que era una tregua obligatoria para poder, digamos, permitir el desarrollo de estos Juegos Olímpicos. Y los jóvenes que participaban precisamente, entre otras cosas, para poder estar despojados de todo tipo de impedimentos para el desarrollo y para el buen desarrollo de su disciplina. De hecho, ellos participaban en la disciplina totalmente desnudos. Y este era el concepto, se despojaba, se quitaba la ropa, y este es el término que está utilizando el escritor de Hebreo. Ok, despojémonos de todo peso. Mire, hoy por hoy no llegamos a ese extremo, pero si usted analiza o ve si le gusta, y si no, búsquelo por internet, usted va a encontrarse con un detalle. Todos los participantes de los diferentes, digamos, disciplinas atléticas, de hecho, realiza con ropa, con un tipo de tela muy liviana, muy ajustado al cuerpo, ¿ok? Y además, lo más diminuto posible. Lo más diminuto posible. ¿Sí? Fíjese, realmente, en los diferentes juegos, fíjense cómo en las carreras las mujeres usan solamente una especie de top y una especie, digamos, diría, short, para usar una forma, un pantaloncillo, que es el famoso, digamos, vendría a ser una especie de famoso zunga de los hombres que practican la natación, por ejemplo. Así que, hoy por hoy, también sigue desarrollándose esta idea de que debemos despojar, quitar todo tipo de lastre que impida que podamos desarrollar de una forma correcta nuestra disciplina. ¿Ok? Así que lo primero que debemos pensar un poquito entonces, ¿qué significa esta idea que es lo que ya hemos despojado? Mire, hice una pequeña lista como para... No es necesario que lo busquen, pero fíjense que es interesante que esta palabra se traduce en otro pasaje como desechar, dejar, ¿sí? Y despojar. Y fíjese qué interesante de qué forma usa la palabra de Dios precisamente este verbo. Por ejemplo, no es necesario que lo busque, pero siempre simplemente se lo menciona. Romanos 13:12 se usa la palabra desechar. Por ejemplo, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. ¿Okay? Y vistámonos las armas de la luz. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, habrá verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y 1 Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Colosenses 3:8, por ejemplo, se va a traducir esta palabra como dejad, dice, por ahora, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y también, otra vez, Efesios 4:22 también se traduce como despojar, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
De alguna forma, las diferentes acepciones nos están dando una idea de qué cosa es lo que actúa como lastre y que ya hemos dejado cuando hemos llegado a Cristo Jesús y hemos creído en Él como nuestro Salvador. Porque precisamente, ¿sí?, en la cruz de Calvario, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, nuestro yo, nuestra carne ya ha sido juzgada, y el mundo como sistema, orden, mundo sin Dios, este orden, digamos, totalmente corrompido, que está bajo la influencia maligna, también ha sido juzgado. Y cuando llegamos a Jesucristo, precisamente, en la nueva vida y en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, digamos, adquirimos la capacidad y el poder de precisamente ir transformando paulatinamente en realidad en nuestra vida aquello que ya en Cristo Jesús ha sido desechado, ha sido despojado de nosotros. El problema es, y esta es la idea, llega a ser otra vez un lastre cuando nosotros, en vez de paulatinamente ir quitándolo de nuestra vida, en la vida cotidiana, los vamos incorporando paulatinamente otra vez en nuestra vida. Cuando permitimos precisamente que nuestra carne tome las decisiones por nosotros, cuando precisamente las cosas que el diablo desarrolló y quiere en nuestra vida llega a ser algo apetecible para nosotros, cuando lo que este orden mundo sin Dios, ¿sí?, ofrece es lo que nosotros deseamos, sea su filosofía, su política, su religión, su economía, sus medios de diversión y cosas por el estilo. Los principios que guían la vida de una persona sin Cristo llega a ser deseable para nosotros, cuando los principios que guían nuestra vida debería ser pura y únicamente y exclusivamente la palabra de Dios. Así que fíjese que el concepto de quien está escribiendo precisamente el libro de Hebreos es que primero los testigos que están alrededor nuestro vivieron conforme a esa fe, ¿sí?, que está basada, ¿se acuerdan? Hablamos de esto también en su momento, una fe que, la fe bíblica es una fe que no es una fe como la fe de una persona, cualquier ser humano en este mundo, sino que es una confianza basada en la persona de Dios, en la palabra de Dios y especialmente en las promesas de Dios. Y a partir de allí nos da una lista de personas que menciona específicamente, personas que no puede mencionar, porque es una lista muy larga, gracias al Señor, que son testigos y que ellos dan testimonio. ¿Ok? Como dice precisamente Hebreos 11 respecto de Abel, que aún muerto sus obras hablaban por él. Ellos dan testimonio que es posible y es preferible ir despojando todo lo que el diablo, la carne, el mundo nos va ofreciendo. Porque lo único que hace es actuar como un lastre que va impidiendo precisamente el desarrollo correcto de nuestra disciplina, del desarrollo de nuestra vida cristiana, de llegar debidamente a la meta y de presentarnos correctamente ante nuestro Señor Jesucristo. Así que la primera exhortación es, en vista de todos estos testigos, despojémonos, ¿ok?, del peso que actúa precisamente como una especie de lastre. Fíjese, tengo aquí esto es lo que escribió un historiador precisamente hablando sobre cómo era el desarrollo de aquellos Juegos Olímpicos, ¿ok?
Dice, desde todo, dice así, dice, describiendo cómo era el contexto social, ¿sí? Político y religioso y cultural que se desarrollaba en torno a estos juegos. Dice, desde todos los confines del mundo griego, o sea, perdón, desde todos los confines del mundo griego, los espectadores llegaban para ofrecer sacrificio a los dioses y héroes y para ver los Juegos Olímpicos. Ricos, pobres, políticos, hombres de ciencia, comerciantes, oradores, poetas y filósofos hacían de los Juegos Olímpicos una oportunidad para prevalecer sus ideas, intrigas y menesteres de sus actividades cotidianas. Llegaban a Olimpia para no perderse la oportunidad de mantenerse informados de los últimos acontecimientos, ya que con la cantidad de personas que llegaban de toda Grecia, era fácil informarse de lo que estaba sucediendo en tierras helénicas. Es decir, que era el mundo helénico en el desarrollo de estos juegos, estaba totalmente convulsionado y de alguna forma este lugar, en Olimpia, se transformaba precisamente en el epicentro del desarrollo de toda la actividad, la vida de los diferentes, precisamente, o del mundo griego. Así que había muchos medios, motivos y situaciones que podían generar distracción o ser elemento de distracción para los atletas, como nos pasa hoy. Este mundo entero que trabaja en la influencia maligna, que vive conforme a los principios, ¿sí?, que el diablo le ha dado. Y nuestra carne, que es esa vieja naturaleza que sigue referenciándose, desgraciadamente, como naturaleza caída en Satanás, va a buscar permanentemente generar distracciones en nuestra vida. ¿Para qué cosa? Para que lo que hemos ya dejado, se transforme otra vez en un lastre en nuestra vida. Lo que es en la posición que hemos adquirido en la persona de Cristo por medio de la cruz del Calvario, llegue a ser nuevamente una realidad en nuestra vida. Antiguamente estos atletas competían, entre otras cosas, fíjese qué interesante, ¿no? Para un montón de cosas, o sea, por los premios que ellos iban a obtener. Uno de los privilegios era poder portar la antorcha que iba a llevar ese fuego sagrado, cuyo encendido, de esa hoguera, que era una hoguera donde se dejaban los regalos que se tributaba al dios Zeus, precisamente. Era un honor impresionante. Hoy por hoy sigue pasando eso. O sea, hoy por hoy, es un honor para cualquier atleta poder ser parte de este proceso hasta lograr el encendido de la llama olímpica, que es la actividad que da origen precisamente, o da inicio a la competencia de ese año. No sé si ustedes se acuerdan, como dato de color, del año 92, en los Juegos Olímpicos que se desarrolló en la ciudad de Barcelona. Bueno, o sea, los más viejitos tienen que acordarse. El atleta llegó con la antorcha portando esta llama sagrada y llega al estadio, y en el medio del estadio, o sea, estaba allá al fondo, se había construido una torre enorme y arriba estaba precisamente dispuesto para que se encienda, ¿sí?, la hoguera de la Olimpiada. Y cuando llega al centro del estadio con la antorcha, había otro atleta que con una flecha, un arco y una flecha, prende, el fuego, la punta de la flecha, y levanta su arco y dispara, y la flecha tenía que caer precisamente allá en lo alto y lo lejos, dentro de esta gran hoguera, para que se prenda, se encienda las llamas. Es interesante la toma, de la cámara cuando ve que la flecha llega y de golpe como que empieza su curva ascendente, como que llega hasta esa gran hoguera y ¡pua!, se enciende las llamas.
todo el mundo aplaudiendo, los gritos, hasta que finalmente salió a luz una filmación hecha desde afuera del estadio y se ve claramente que la flecha pasó de largo. Así que no sabemos qué pasó con esa flecha, porque después no hubo noticia que se produjo un incidente o accidente, pero evidentemente los organizadores previeron esta posibilidad y había un medio de encendido electrónico que estaba, digamos, colocado en esa hoguera, que bueno, frente a la realidad de que la flecha siguió de largo, encendieron esa hoguera de forma electrónica. Pero bueno, es un dato de color de lo que ha ocurrido. Mire, fíjese una cosita. Hubo un juego, un juego olímpico donde, no se lo va a decir, bueno, búsquelo si quiere por internet, como un ejercicio de curiosidad intelectual. La llama olímpica, la antorcha, recorrió los 5 continentes. ¿Ok? Hasta que llega precisamente a esta ciudad, ¿sí?, para encender la hoguera olímpica para dar inicio a la competencia de ese año. Para mí ese año fue una frustración realmente, porque la promesa que le había hecho a mis hijos era que íbamos a ir ese año a ver participar de esos Juegos Olímpicos. Y no pudimos ir. Y no pudimos por la culpa, le digo, ya dejo asentado aquí como evidencia fílmica, fue mi esposa que no quiso viajar y nos frustró todo, digamos, el viaje a nosotros. No, el tema es que, es más, yo tenía ya mucho tiempo antes, me habían regalado, digamos, me obsequiaron, digamos, un objeto que se había, ¿cómo decir?, preparado en conmemoración. Así que hubo un juego olímpico que donde la antorcha con esta llama olímpica recorrió los 5 continentes, haciendo en total una distancia de 137.000 kilómetros para finalmente llegar a esta ciudad y encender esa hoguera olímpica. Ahora, antiguamente, los atletas lo que ganaban, no solamente dependía de la ciudad, obtenían un montón de privilegios, no solamente llegaban con esa corona de olivo originalmente, después se transformó en una corona de laurel, sino que recibía, digamos, volvía a su ciudad, era recibido como un héroe, en muchos lugares como un semidios, recibía una recompensa económica importantísima, en algún lugar hasta tenía una pensión de por vida, o sea, el hombre ya no tenía que trabajar más, o sea, es algo muy parecido a lo que ocurre en la Argentina. Ya veo acá hay gente que tiene una pensión vitalicia, no trabaja nunca en su vida. Y en algunos casos, incluso, por ejemplo, reciben, digamos, por vida, tiene su asiento asegurado en los espectáculos, los teatros o los anfiteatros que usaban los griegos. Se erigía una estatua en honor de ese ganador. Incluso había una lista. Se consignaba el nombre de los diferentes ganadores en una lista, ¿sí?, que era en su forma publicada, y era una lista de sumo honor que todo el mundo quería, todos los atletas querían estar su nombre consignado, porque no solamente estaba él, sino estaban los datos de sus padres, por ejemplo. Entonces aparecía Juan, hijo de, nacido tal fecha, o en tal lugar. Así que esto era un poco, digamos, todo el circo que existía detrás de este juego respecto a los ganadores. Así que podemos entender claramente cuánto era el sacrificio que ellos realizaban, cuánto significaba para ellos despojarse de cualquier tipo de personas, circunstancias, lugares, situaciones, aún de su ropa, para poder precisamente llegar a ser el triunfador, el ganador. Y de manera que, aunque en ese mundo antiguo toda Grecia estaba allí y era un microclima que era totalmente, diría, atractivo para generar precisamente
en los atletas algún tipo de imán para que ellos dejen su disciplina, se han atraído precisamente a este pequeño mundo convulsionado, ellos indudablemente en su disciplina para ganar debía resistirse a esto. Así que con este concepto en mente, el escritor hebreo nos dice, bueno, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. No importa cuán atractivo sea el pecado, cuán atractivo sea el estilo de vida, los principios de vida, la filosofía de vida, los lugares y los medios de entretenimiento, o lo que sea que nos ofrece este mundo. Cuán agradable es satisfacer los deseos de la carne. Pero el punto central es esto. Son lastres que no nos permiten llegar de forma de vida a nuestra meta y no nos permite presentarnos de forma correcta ante nuestro Salvador Jesucristo. Los destinatarios directos de esta carta en el mundo antiguo, ¿sí?, estos hebreos o judíos cristianos, tenían precisamente ante la persecución que vinieron sobre ellos por abrazar la fe y la creencia en el Señor Jesucristo, ellos estaban tentados precisamente a abandonar todo y volver hacia la antigua vida, de la que precisamente nos ha rescatado el Señor Jesucristo. Y el escritor de Hebreo permanentemente está exhortando, ¿sí?, a estos cristianos de origen judío de la preferencia de perseverar en el camino del Señor a pesar de las persecuciones y a pesar de las aflicciones, a pesar de todas las inclemencias, ¿sí?, el tsunami que ha venido sobre su vida, porque regresar significaba precisamente volver a los rudimentos de este mundo y esto tiene efectos sobre el desarrollo de nuestra vida cristiana. Por eso nos recuerdan en capítulo 10, versículo 38, que a Dios no le agrada precisamente que nosotros retrocedamos, sino que permanezcamos firmes viviendo conforme a la fe basada en la persona y la palabra de Dios. Y es en este contexto también nos va a decir capítulo 12, capítulo 12, versículo 1 dice, no solamente despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es interesante que aquí la palabra pecado aparece singular, porque de alguna forma yo entiendo que el escritor de Hebreo está apuntando hacia la madre de todos los pecados, que es el pecado de la incredulidad. Aquellos primeros hermanos estaban tentados precisamente a renunciar a su fe en el Señor Jesucristo. Estaba tentado a decir, bueno, esto no es lo que yo necesito ni lo que yo estoy buscando. La realidad es que todos los pecados tienen origen en la madre de los pecados, que es la incredulidad. Porque precisamente por esa incredulidad, después vamos a ver, es que desechamos a Cristo como nuestro Salvador. La realidad es que la tentación de satisfacer los deseos de la carne, de los deseos de este mundo, de satisfacer la pretensión de Satanás, que es eternizar el pecado en nuestras vidas, comienza precisamente con este concepto de poner en duda a Dios y a su palabra. Poner en dudas a Dios y a su palabra. Y ahora después vamos a ver un pequeño ejemplo cuando llegamos al versículo 2. Así que, si usted lee el capítulo 9, el capítulo 10 hebreo, por ejemplo, entre otros lugares, van a encontrar precisamente que Pablo nuevamente asevera que es mejor
este nuevo orden sacerdotal según Melquisedec, porque nuestros pecados han sido totalmente perdonados por un solo sacrificio y para siempre realizado por el Señor Jesucristo. ¿Y por qué queremos volver a un viejo sistema donde no tenemos ningún tipo no seguridad, sino la certeza de un sistema de sacrificio, de creencia, que no perdona pecado y no nos hace perfectos para presentarnos a la presencia de Dios? Nosotros vivimos un sistema del mundo donde todo lo que nos rodea, como aquí dice, el pecado que nos asedia, constantemente está pretendiendo horadar, socavar y atacar nuestra fe en la persona y de Dios y en la palabra de Dios. Todo este sistema está apuntado hacia eso. Nuestros hijos, y esto lo he compartido muchas veces, padres, nosotros como padres cristianos debemos esforzarnos precisamente para incrementar nuestro conocimiento de todas las cuestiones que tienen que ver con digamos, el desarrollo intelectual, cultural de este mundo, porque nuestros hijos están siendo bombardeados permanentemente por este currículum o currícula oficial. Tenemos un grave problema hoy por hoy con el famoso ley de educación, digamos, integral, sexual integral. Tenemos este problema de la ideología de género, tenemos digamos, la pretensión de imponer desde el Estado, ellos, el Estado, educar a nuestros hijos conforme a los valores de un mundo totalmente caído bajo el control de Satanás, un mundo totalmente corrompido y pervertido, y pretende quitarnos a nosotros los padres de nuestra responsabilidad de crear a nuestros hijos en los valores, en los principios morales que entendemos que es bueno y correcto para nuestros hijos, especialmente los principios, para los creyentes, los principios y valores basados en la palabra de Dios. Y que hablar sobre otra cuestión de la ciencia, como es el tema de la evolución y cosas por el estilo. Una vez leí una historia de Louis Pasteur, el gran, digamos, o sea, nosotros convivimos cotidianamente con los estudios, los descubrimientos de Pasteur, precisamente. Cada vez que usted, por ejemplo, toma un sachet de leche, o una botella, o un cartón, usted va a encontrar con que la leche está pasteurizada. Bueno, es el proceso, precisamente, que a raíz del descubrimiento, del estudio del doctor Louis Pasteur, es que estamos libres de posibilidad de, simplemente, por ejemplo, tomar la leche y contagiarnos con patógenos que pueden incluso provocar nuestra muerte. Yo en el artículo que leí decía que estaba esto incorporado, es un extracto de la misma biografía de Pasteur, así que entiendo que debe ser un hecho verídico. Y cuenta la historia que Pasteur un día, ya anciano, tenía 70 años, estaba viajando en digamos, un transporte público, creo que un tren, y estaba sentado al lado de un joven universitario que estaba leyendo un libro de ciencia. Y se ve que el joven un momento mira a Pasteur sin saber quién es o quién era, pero lo ve con una Biblia. Y entonces el joven quiso ser condescendiente y amable con este viejito. Le dijo, bueno, o sea, ¿por qué estaba leyendo eso? Que es un mundo de mitos y fábulas y mentiras, y no lee algo que realmente que es importante, que es la ciencia, un libro de ciencia, por ejemplo, entre otras cosas. Pero lo cierto es que se produce un pequeño diálogo, pero al finalizar, el joven tenía que bajarse en la estación próxima. Entonces le dice si él tenía algún tipo de tarjeta, algo como para que el joven estaba interesado en precisamente iluminar su mente, para mandarle materiales, enviarle materiales científicos para que este hombre anciano pudiese leer y desasnarse, como diríamos nosotros acá. Así que Pasteur amablemente sacó de su bolsillo, de su saco, lo que sea,
una tarjeta se la entrega. Y el joven cuando lee la tarjeta dice doctor Luis Pasteur, entre otras cosas, director general no sé qué, Instituto de Investigación de Medicina, algo así de Francia. Así que bueno, lo que dice allí el relato es que, digamos, se cayó la boca, se fue totalmente avergonzado. Pero la realidad es esto, cada vez es algo mucho más acuciante, como realmente nuestros hijos están siendo bombardeados permanentemente a través de un sistema para que ellos abandonen su fe y permita que este asedio tenga éxito en su vida. Y la realidad es que nosotros muchas veces como padres fallamos en esta tarea porque no nos preparamos precisamente para poder estar al frente y poder responder las inquietudes, ¿sí?, que nuestros hijos, los jóvenes, puedan estar recibiendo a través de todo este sistema que nos asedia y lo que busca es que, así como pasaba en ese tiempo antiguo, hace 2000 años atrás con estos cristianos, eran asediados constantemente a través de pruebas, a través de persecuciones, a través de las inclemencias que había contra ellos, de abandonar su fe en la persona de Dios, de Jesucristo, y en la palabra de Dios. Y buscar refugio. ¿En qué cosa? En la antigua vida, en el antiguo sistema. Y colgarse definitivamente un lastre tan pesado que no le va a permitir precisamente correr con paciencia, dice el versículo 1, que es el concepto de paciencia, el concepto de la perseverancia. O sea, correr perseverantemente. ¿Qué cosa? La carrera que tenemos por delante. Ahora, y esta es la parte que lo que tenemos que entender y es esto. Yo quiero decirte algo. No hay forma que puedas lograr despojar del peso y del pecado que nos asedia. No hay forma que podemos perseverar, digamos, con paciencia en la carrera cristiana si nuestras miradas, nuestros ojos no están puestos en el lugar correcto. Y es lo que nos exhorta a partir de aquí el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El gran problema es a quién estamos mirando. ¿Ok? ¿A quién estamos mirando? Porque indudablemente estos hermanos, a quienes los destinatarios de esta carta, ellos estaban mirando, ¿qué cosa? Estaban mirando ese gran tsunami, ese gran, digamos, torbellino, huracán que vino sobre su vida, porque decidieron y entendieron que es lo que debía ser, que es creer en Cristo como su Salvador. Por decidir ser parte de este incipiente mundo cristiano, ellos comenzaron a tener todo tipo de aflicción y persecución. Así que es muy fácil tener la tentación de mirar estas cosas que pasan alrededor nuestro y decidir tirar la toalla. El gran problema es, mientras nosotros no tenemos puesto los ojos, la mirada en el Señor Jesucristo, no hay forma que vamos a querer, o no hay forma que vamos a buscar, ¿qué cosa? Preservarnos, perseverar y despojarnos de todo peso y de pecado que nos asedia. ¿Sí? Este concepto precisamente, mire, la palabra cuando dice el versículo 12, el versículo 2, perdón, dice, puesto los ojos en Jesús. Este verbo es muy interesante. El concepto de este verbo es mirar algo de lejos a fin de fijar nuestra mirada en una cosa particular. Mirar algo de lejos, ¿sí?, a fin de fijar nuestra mirada en una cosa particular. La idea es concentrar
la atención en una parte de un todo y desentendernos de todo lo demás, las demás partes. La idea precisamente es que yo me concentro allá a lo lejos, está la meta, está el Señor Jesucristo, que es donde debemos llegar, y tener mi mirada totalmente concentrada, puesta allí, de manera que todo lo que está alrededor va desapareciendo, de manera que las aflicciones, las tentaciones, las atracciones de cualquier naturaleza e índole que no es conforme a la palabra de Dios, va desapareciendo, va perdiendo todo tipo de importancia e influencia o incidencia en nuestras vidas. Si yo pudiera hacer una propuesta, diría que el concepto de traducir esto, yo diría que esto de idea de puesto los ojos en Jesús, yo diría que, digamos, propondría como traducción sería no teniendo ojos nada más que para Jesús. Ese es el concepto. De lejos estoy viendo la meta, estoy viendo al Señor Jesucristo y allí sobre Él voy a enfocar mi mirada de manera que todas las otras partes va desapareciendo y va perdiendo todo tipo de relevancia, importancia, incidencia y significancia en mi vida particular cotidianamente. Fíjese que interesante, vamos a buscar en el libro de Hebreo, capítulo 11, en el versículo 13, mire qué interesante, qué es lo que estaba pasando, cómo era que corría la carrera estos cristianos. O sea, estos quienes nos precedieron en la carrera de la fe. Y versículo 13 dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que era extranjero y peregrino sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaba una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamar al Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjense que ellos no transitaron como peregrinos, como extranjeros sobre, digamos, este mundo. Su mirada nunca estuvieron puestos sobre las cosas que estaban y que dejaban o se presentaban, sino que su mirada siempre estuvo puesta en esa meta, en esa ciudad celestial. Y fíjese más adelante cuando respecto, creo que el versículo 26, fíjese lo que dice Moisés. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. La palabra puesta aquí es otra palabra, pero es exactamente el mismo significado del versículo 2, cuando dice puesto los ojos en Jesús. Así que Moisés pudo mirar ya a lo lejos ese galardón, por lo tanto todo lo que le ofrecía en esa corte del faraón, y todas las cosas apetecibles, atractivas, deseables, anhelables, que le ofrecía ese entorno donde él estaba viviendo, se transformaba en nada porque simplemente se desvanecía ante esta mirada puesta solamente en ese galardón. Y es interesante, volviendo al versículo 2, que dice puesto los ojos en Jesús, no dice Jesucristo, no dice el Señor Jesucristo, no dice el Cristo, sino que el escritor hebreo usa el nombre humano del Señor Jesucristo. Dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Cristo precisamente es quien dejó la pisada y como humano, Él es un testimonio también de que la vida, la carrera de fe es totalmente posible y se puede llegar a ese galardón. ¿Y Jesucristo qué hizo? Bueno, el ejemplo de Cristo es que usó exactamente el mismo método. Quiero, antes de seguir acá, vayamos a Génesis capítulo 3.
Otra vez Génesis 3. No vamos a leer todo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Después puedo leerlo más tarde, pero fíjese que encontramos aquí, ¿qué cosa? Satanás engañando a Eva, pero lo que ha hecho, entre otras cosas, fue precisamente desviar la mirada de Eva de la persona de Dios, de la palabra de Dios, hacia qué cosa, hacia un objeto diferente, que en este caso, precisamente, ha sido el foco de atención de Eva, de manera que ella dejó de lado, ya perdió todo tipo de importancia, la palabra de Dios, la persona de Dios, y termina cayendo precisamente en la incredulidad de que, bueno, no es la cosa así como Dios dice, sino que lo que importa es lo que ella estaba viendo, porque el versículo 6 dice claramente, dice, y vio la mujer que el árbol. Así que si Eva hubiera mantenido su mirada en la persona y en la palabra de Dios, no hubiera sido posible ser engañada por Satanás. De la misma forma, Satanás hoy permanentemente está trabajando en nuestra vida para que desviemos nuestra mirada del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fíjese que, vamos a volver ahora a Hebreo. Fíjese que Hebreos, versículo 1, cuando nos hablan de esta carrera, ¿se acuerdan? Yo le decía que despojémonos, despojar es un participio auristo, pero la palabra, el verbo correr está en presente. Es decir, que es una acción continua. Por eso la exhortación de perseverar. No es una carrera cortita, un salto y se acabó la historia, sino que necesitamos perseverar porque es una acción continua. Por esa razón, porque es una acción continua, cualquier tipo de peso que nosotros nos coloquemos tiene influencia e incidencia directa sobre el desarrollo correcto de nuestra disciplina, de esta carrera. Y Satanás sabe que la forma de que empecemos a permitir que el peso y el pecado que nos asedia tenga influencia sobre nosotros es desviarnos nuestra mirada del Señor Jesucristo. Como hizo con Eva, lo quiere hacer con nosotros hoy cotidianamente. Que dejemos de mirar ya a Cristo en nuestra meta y empecemos a mirar como pasaba con los hermanos aquí en este mundo antiguo convulsionado para el cristianismo primitivo. Empezaron a mirar las circunstancias que se le vino encima y dejaron de mirar al Señor Jesucristo, de manera que ellos estaban totalmente tentados y muchos ya estaban en proceso, algunos ya lo hicieron, que es regresar a la antigua vida, de manera que nos coloquemos un ancla pesadísima, de manera que renunciemos a una fe basada en la palabra de Dios y en la persona de Dios, y seamos uno más de montón, pero no brillar como un genuino cristiano. Así que el versículo 2 nos exhorta, y le digo esto, no hay forma que nosotros podamos perseverar en esta acción de despojar o permanecer despojado de, digamos, de todos aquellos lastres y de mantener una actividad como atleta de una forma constante, permanente, si no tenemos la mirada fija en la persona del Señor Jesucristo. De manera que todo lo que pasa alrededor nuestro pierde todo tipo de significancia o relevancia. Yo recuerdo un viaje con mi familia. Habíamos ido a recorrer un par de ciudades en el sur, básicamente haciendo un pequeño recorrido por los museos, digamos, arqueológicos o paleontológicos.
Y en una de las rutas tuvimos un problema con la camioneta, con el vehículo. Tuvimos una recalentada. Hubo un problema, el tema es que el agua no circuló, se secó, imagínense la temperatura que levantó. Así que bueno, gracias al Señor tuvimos auxilio de la ruta, la verdad que fue una cosa muy graciosa. Y cargamos el agua, llenamos el agua otra vez, todo el sistema de agua del vehículo, del motor, y empezamos. Claro, o sea, el tema había que llegar hasta la próxima ciudad y ir a buscar auxilio mecánico. Nosotros tenemos toda la valija, todo el equipaje montados arriba de la camioneta. O sea, que una camioneta ya por sí es alta, más todo ese, digamos, ese monte de equipaje. Ustedes vieron que habitualmente, y esto de mi experiencia cuando esto converso con otros maridos pasa lo mismo. Vieron que habitualmente para nuestras esposas cuando vamos de vacaciones es como una especie de mudanza. Es impresionante la cantidad de cosas que se lleva. Lo peor de todo, ¿sabe qué es? No es que la cantidad de cosas que se lleva, porque muchas veces pasa que lo que nosotros jamás hubiésemos llevado, ellas llevaron y justo lo necesitamos en el medio de las vacaciones. Y tenemos que enfrentarnos con esa mirada como diciendo, ¿viste? Así que cuando estamos entrando a esta ciudad había como un arco. Ahora, mi mirada está puesta solamente en la aguja de qué cosa, de que marcaba la temperatura del coche. Así que todas las otras cosas que estaban alrededor para mí no existían. Pregúnteme si vi ese arco, jamás vi ese arco. Pregúnteme si escuché que cuando mi esposa me dijo, ten cuidado con ese arco. Gracias a Dios no pasó nada, o sea, pasamos por abajo, tranquilo, pero el punto central es que todo lo que estaba pasando alrededor mío perdió todo tipo de importancia porque mi mirada está puesta solamente en ese objeto. Así que cuando la palabra de Dios nos dice, puesto los ojos en Jesús, y solamente en Jesús, ese es el concepto. Entonces, las aflicciones, las persecuciones, la lucha cotidiana contra nuestra carne, contra las tentaciones que viene el mundo, contra el pecado, no pasa a ser algo que genere en nosotros una aflicción o un conflicto. Simplemente se va desvaneciendo, porque nuestros ojos están puestos solamente en Jesucristo. Dice que es el autor y consumador de la fe, claro. Él es el pionero, el que dio origen, sí, ese Jesús humano, que nos dice otra vez como testimonio que esta vida es posible, dio origen a esta fe y es el que puede precisamente perfeccionar, madurar nuestra fe. No hay otra forma. Y es interesante que Cristo, dice el versículo donde da testimonio, porque Él hizo exactamente lo mismo. Por eso el versículo 2 dice, puesto los ojos Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese este concepto. Todo su sufrimiento en la cruz del Calvario y su muerte de una forma tan cruenta. Todo lo que él sufrió previo a llegar a esa muerte y las constantes y permanentes tentativas de diferentes grupos de poder de matarlo, de asesinarlo, desde su comienzo, su ministerio, ya en Galilea, en Nazaret, querían de arrancarlo. Dice la palabra de Dios que todo eso, ¿ok?, fue soportado, fue menospreciado, porque tuvo, ¿qué cosa? Versículo 2. ¿Qué cosa? Por el gozo puesto delante de él. Y ahora quiero decirte dos cosas, simplemente para abreviar un poco. Cuando dice por el gozo, está hablando de dos cosas. Uno, claramente está hablando de glorificar a Dios, porque es el resultado que aparece el versículo 2 cuando dice y se sentó a la diestra del trono de Dios. Juan capítulo 17, Cristo le dice, ¿ok?, ahora glorifícame con la gloria que tuve antes de encarnarme, de la misma forma que yo
vine y logré lo que tenía que hacer, que es glorificarte a ti. Y hermanos, quiero decirte algo. Lea después, no lo busquen, Hebreos 17. La forma de glorificar a Dios en nuestra vida es vivir según la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que Jesucristo, como autor y consumador de la fe, como líder y capitán, la persona a quien debemos mirar, nos dice que la forma de correr nuestra vida despojándonos del peso del pecado es mirándola a Él. Y el concepto práctico de mirar a Cristo es vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque eso es el medio para glorificar a Dios en nuestras vidas. No es un concepto místico. ¿Se acuerda? Había una película aquí, hace muchos años atrás, se llama El hombre mirando al sudeste. Un tipo que está parado mirando hacia el sudeste. No es un concepto místico que estamos todos los creyentes, un día nos encuentra todos parados mirando hacia el horizonte, hacia un punto lejano. ¿Qué están haciendo? Mirando a Cristo. Tengo los ojos puestos en Cristo. No es un concepto místico. ¿Qué es mirar al Señor Jesucristo? Bueno, es glorificar a Dios. Y no hay forma que usted o yo podamos glorificar a Dios si no vivimos conforme a su voluntad. Hebreos 17, pues búsquelo. Vivir conforme a la voluntad de Dios es la forma práctica de mirar al Señor Jesucristo para glorificar a Dios. Así que es lo que hizo Cristo. Él tenía que enfrentar la cruz. Encontramos en Mateo 26 el relato de la noche de la última cena en el huerto de Getsemaní, donde Cristo 3 veces oró diciendo: Padre, si es posible, pásame esta copa. Cristo estaba enfrentando precisamente el momento que tenía que beber esa copa de juicio y cargar sobre todo nuestro pecado, de manera de transformarse, como dice Pablo en 2 Corintios, un hombre inocente, el inocente Cordero de Dios, sin pecado, iba a ser pecado por nosotros. Y el otro gozo, indudablemente, y búsquelo también en Hebreos 2:10, tiene que ver con qué? Con el fruto de su sacrificio, que somos nosotros precisamente. Ya en Juan 17 Cristo dijo: todo lo que me diste no se perdió en ninguno, con excepción de que estaba ya determinado que es el hijo de la perdición. Y a partir de allí también en Mateo 28 Cristo nos enseña el proceso de la carrera de posta, que generación tras generación tenemos que entregar precisamente esta fe y una vida que viva conforme a esta fe. Así que Cristo tenía claramente su mirada puesta en la necesidad de glorificar a Dios y en la consecuencia de su sacrificio, que somos nosotros. Su mirada fija estaba puesta allí, por lo tanto no tenía ningún tipo de relevancia, ni los oprobios, ni las aflicciones, ni el sufrimiento, ni la muerte y la cruz de Calvario, bajo ningún punto de vista. Así que, hermanos, la próxima vez que tengamos tentación de mirar el mundo, bueno, miremos las personas a quienes le debemos predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Así que la forma de que usted pueda despojarse del peso del pecado que nos asedia, la forma de mirar la voluntad, la persona del Señor Jesucristo, es vivir conforme a su voluntad. Porque de esa forma Jesús, humano como usted y yo, es que sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Todo pasó a ser irrelevante: el dolor, el sufrimiento, el rechazo y los insultos, el desprecio y el abandono. Porque tenía los ojos puestos en esta meta. El gozo, el saber que estoy haciendo lo que agrada a Dios, haciendo su voluntad, porque es
Nuestra meta en esta vida, la iglesia de Cristo, es glorificar a Dios, haciendo su voluntad. Y no hay algo, y uno de los elementos o una de las voluntades más sobresalientes de Dios es que usted y yo salgamos a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que usted, como cristiano, como creyente, tiene que vivir conforme a estos principios de la palabra de Dios. Tiene que precisamente anclarse en la voluntad de Dios, mirando a Cristo, entender que nuestro objetivo en la vida es glorificar precisamente a Dios. Por lo tanto, todo lo que nos ofrece el mundo, la carne y Satanás, pierde todo tipo de importancia, trascendencia, de manera que podemos despojar del peso del pecado que nos asedia. Y brevemente buscamos Zacarías capítulo 12. Le dije recién, o al principio, que hay otra forma de mirar precisamente al Señor Jesucristo. Uno es como un cristiano, un creyente genuino debe mirar a Cristo. Zacarías 12, versículo 10 dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mire, simplemente un paréntesis. Si usted lee del versículo 1, comienza, es Jehová que habla. Y el versículo 1 dice, aquí, dice Jehová dijo, he aquí yo pongo en Jerusalén una copa que hará temblar. Si usted sigue avanzando, dice, versículo 6, en aquel día pondré a los capitanes de Judá, y sigue avanzando. Versículo 8, en aquel día Jehová defenderá. Bueno, fíjese que Jehová es el que está hablando. Y cuando llega al versículo 10, dice Jehová que a él van a traspasar, ¿sí? Y van a llorar como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. A ver, lo que simplemente quiero comentarle es que precisamente el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento es también Jehová. Ese nombre Jehová se usa tanto para el Padre como para el Hijo, para el Espíritu Santo. De hecho, sabemos que aquí, versículo 10, es una profecía de la crucifixión de Cristo, porque después en Juan 19, 37 lo cita este pasaje, e incluso Apocalipsis 1:7. Ahora quiero centrarme en este concepto, dice versículo 10, ¿okay? Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cristo humanamente era el primogénito de María y de José, y como hijo de Dios, como título divino, es el unigénito hijo de Dios. Y Jesucristo está diciendo precisamente que, o la profecía es que un día toda la humanidad lo va a mirar a él, a quien traspasaron, colgado en la cruz del Calvario. Ese es el origen de todo. Y es el momento que usted hoy debe mirar a Cristo colgado en esa cruz. Porque solamente la mirada en Cristo, por fe, que es quien está colgado allí, está cargando tus pecados y mis pecados. Es quien está muriendo allí en la cruz, derramando su sangre. Es la mayor expresión del amor y la gracia de Dios por vos y por mí. Porque envió a su único hijo para hacerse cargo de las consecuencias de tus pecados y de los míos. Es mirando a ese Señor Jesucristo colgado en la cruz, confiando que solamente esa muerte es lo que te da salvación y vida eterna. Esa mirada de fe es lo que hoy te va a permitir resolver todo tu problema con Dios. Hermanos, Dios no nos llamó a ser hombres buenos, hombres
morales. Dios nos llamó a ser cristianos que honren a Dios viviendo conforme a su voluntad, mirando a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra meta, de manera que dejemos la vieja y pasada manera de vivir, que corramos en forma constante y perseverante, sin fructuar nuestra carrera, y vivir conforme a los valores de la palabra de Dios. Y esto es solamente posible cuando comenzamos con una primera mirada a Cristo colgado de la cruz y reconocer que Él está muriendo allí por mis pecados. Reconocer que Él está allí porque no hay solución para el problema de mis pecados. Reconocer que Dios entregó su único Hijo por amor y por gracia para darme a mí salvación y perdón de pecado. Y misericordia, de manera que pueda revertir mi destino eterno en el infierno, un lugar de castigo eterno. Si hoy estás dispuesto a mirar a Cristo de esta forma, no como a vos se te antoja, como a vos se te ocurre, sino como el primogénito, es decir, Dios que se encarnó para precisamente dentro de la humanidad tomar tu lugar, mi lugar en la cruz. Como el unigénito, Dios mismo, que vino a solucionar el problema de nuestro pecado, nuestra relación con Dios. Una mirada de fe en el Señor Jesucristo, muriendo en la cruz por tus pecados. La confianza que esa muerte es lo que te da salvación y vida eterna y perdón de pecado. Es lo que te va a dar posibilidad de comenzar a desarrollar tu vida cristiana y mirar ya de una forma diferente a Cristo. No solamente como alguien que te salvó, sino el objetivo, la meta de nuestra vida cristiana, hasta que estemos en su presencia. Así que, ¿cómo estás mirando a Cristo esta tarde? Según tu creencia, tu conocimiento, tu sapiencia, tu sabiduría, o hoy vas a decir a Dios, Dios, yo quiero mirar a Cristo como tu palabra me enseña, que es quien me murió por mis pecados y es la persona cuya sangre derramada puede limpiar mis pecados y darme salvación y vida eterna. Mi hermano en la fe, tal vez en el trajín cotidiano hemos perdido el rumbo. No importa que usted sea el hombre más rápido del mundo corriendo, pero si usted se equivoca de rumbo, nunca va a llegar a destino. Quizás hemos mirado demasiado aquella cosa que debería permanecer despojado en nuestra vida. Quizás hemos empezado a inclinarnos hacia conceptos que nos llevan a rebelarnos contra la fe genuina en Dios y en su palabra. Tal vez hemos perdido la mirada en Cristo y es momento de volver a mirar a Cristo. Es nuestro fin, nuestro galardón, nuestra meta. De manera que toda aquella cosa que para usted hoy es de importancia pueda perder todo tipo de trascendencia y de relevancia. Y entender que nuestra meta en esta vida sigue siendo hacer la voluntad de Dios. Es la forma que usted y yo tenemos para glorificar a Dios. Y es la forma correcta que tenemos para presentarnos delante de nuestro Señor Jesucristo. Sea cuando Él venga a buscar a su iglesia, o sea que nos llame a su presencia antes de ese evento. Mirar al Señor Jesucristo, nuestros ojos puestos en Él, y solamente en Él y nadie más que en el Señor Jesucristo. Vamos a ver. Nuestro Padre, queremos agradecerte nuevamente por este tiempo que estamos compartiendo, agradecerte por tu amor y tu misericordia, agradecerte, Señor, nuevamente por tu palabra,
y agradecerte otra vez por la obra de tu Santo Espíritu, y te imploramos, nuestro Dios, que obre en nuestros corazones en esta tarde y produce la obra que quieres producir en cada uno de nosotros, sea para salvación o sea para consagración. Que ninguno seamos indiferente a tu palabra y al Señor Jesucristo en esta tarde. Que aquellos que no han creído en Él esta tarde estén dispuestos a mirar a Cristo como su Salvador. Mirar a ese Jesús colgado en la cruz del Calvario como único medio para salvación y perdón de pecado. Y para lo que hemos creído en Cristo, Señor, perseveremos, Señor, de mantener nuestra mirada en Cristo, nuestra meta, nuestro galardón. Y corramos de esta forma la vida cristiana. Porque estamos aquí para no hacer nuestra voluntad, sino la tuya, para glorificarte a ti. Te agradecemos por todo, en nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hemos llegado al final de este tiempo. Espero que haya salido todo bien. Creo que fue la mejor transmisión en todos estos 3 meses más o menos. Así que agradecemos mucho al Señor por ello. ¿Okay? Muchísimas gracias por estar allí compartiendo con nosotros este tiempo especial. Que el Señor lo bendiga. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo, a esta misma hora. Que el Señor lo bendiga.